días a todos. Vamos a ver si estamos. Bueno, muchas gracias a todos por estar presentes aquí. Habíamos enviado el enlace para la participación de nuestro director, José Román Bonel. Vamos a ver si en unos minutos él se puede conectar para dar una palabra de bienvenida. Déjenme ver un momentico. Bueno, pues adelante. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por estar presentes acá y ponerle su tiempo en aprovechar este tipo de temas, como lo es minería de datos, inteligencia artificial y derecho de autor. En nombre de nuestro director, el agradecimiento por parte del equipo de University of Washington, trayéndonos un tema tan nuevo e innovador, y esperamos seguir desarrollando este tipo de políticas, temas así, que lleven a la región a entender qué está sucediendo y de qué manera podemos aprovechar el tema. Comprendemos que esto será de mucho provecho y esperamos realizar más actividades. De nuestra parte está presente ahí Sean Flynn, exacto, que dará una palabra de bienvenida y luego pasaremos con el expositor. Antes de pasar con el expositor Andrés, leeremos su perfil, pero primero vamos a pasar unas palabras para Sean Flynn, que hable sobre esta dinámica de temas. Thank you, Mr. Director, and gracias. Gracias por estar presentes. Mi propósito es darles la bienvenida en nombre de American University y el auspicio de la Fundación Arcadia. Estamos contentos de estar aquí y compartir información con la comunidad GRULAC, la coalición GRULAC dentro de la OMPI. Está interesada en promover la agenda de excepciones y limitaciones en la OMPI y diseminar la información en la región sobre estos temas que son de interés público básico, y hay temas de innovación. Gracias a Innovarte, a Luis Villarroel, veo que está aquí. Somos socios muy cercanos con PISIP en nuestro proyecto. Gracias, muchas gracias. Es un placer estar con ustedes. Andrés, a ti. Andrés, discúlpanos, que ahora aprovechando que el director ya llegó, así pueda dar sus palabras directamente. Saludos a todos. Andrés, ¿cómo estás? Un placer saludarte. Saludos a todos. El motivo de la reunión es conocer un poquito más sobre el tema que ya empezamos tratando aquí en Santo Domingo. Y realmente ver que si podemos coordinar. Me extraña que no esté Marcos aquí de México. El punto es que lo voy a llamar ahora para que se conecte, porque realmente es el más entusiasta de todo con relación a este tema. Es a ver si podemos hacer algo conjunto en la región completa. Y tenemos una fecha pautada, que más o menos para octubre de este mismo año, y queremos ver cómo podemos hacer que sea posible prepararnos un poco más en la materia. Así es que, señor Izquierdo, le dejo el escenario. Perfecto. Mil gracias, señor director. Muchas gracias también a Sean, al profesor Sean, por la presentación, y a todo el equipo de Onda, que ha sido absolutamente fantástico en toda la labor que han desarrollado en la organización y en la convocatoria de todas las oficinas de GRULAC, así como también con las oficinas del Gobierno de República Dominicana. Seguro que Marco ya se estará conectando. Él me escribió ayer y me dijo, antes de ayer, me dijo que iba a estar presente en la reunión de hoy, entonces seguro que se conectará en cualquier momento. Entonces voy a compartir la pantalla con ustedes. Minuto para que tengamos bien el lugar. Un segundo. GRULAC, Onda. Voy a empezar compartiendo la pantalla. Un minuto, por favor.
Ocean screen. Share. ¿Cómo se ve, Wilkins? Se ve bien. ¿Se ve bien? Perfecto. Ok. Entonces, listo, perfecto. Entonces, el día de hoy, y esto es un excelente grupo que tenemos el día de hoy, porque tenemos expertos y directores de la región de GRULAC, que vamos a poder hacer inclusive la charla todavía más amena. El día de hoy realmente es un abrebocas para lo que está hablando el director José Rubén acerca del evento que estamos planeando en octubre, que estamos tratando de coordinar en octubre para poder hacer un evento con las oficinas, con todas las oficinas de GRULAC en República Dominicana. Este es un abrebocas porque vamos a ver unos temas simplemente como para comprender un poco mejor estos conceptos básicos de minería de textos y datos, de inteligencia artificial y de derechos de autor. Vamos a manejar unos conceptos en los que vamos simplemente a introducir estos conceptos. Pero me voy a presentar yo primero. Yo soy Andrés Izquierdo, investigador senior en propiedad intelectual internacional en PIGIP, American University. Soy abogado, experto en propiedad intelectual y derecho de autor, y estoy acá para hablarles a ustedes brevemente sobre minería de textos y datos, inteligencia artificial y derecho de autor. En términos generales, hoy abordaremos la discusión sobre cómo las leyes nacionales o los acuerdos internacionales están desarrollando nuevas normas en derecho de autor que permiten el desarrollo de la inteligencia artificial por medio de herramientas como la minería de textos y datos. Ya puntualmente, esta charla va a introducir los conceptos de minería de textos y datos y el derecho a investigación en las leyes de derecho de autor. Nosotros como este grupo de expertos en derecho de autor que tenemos hoy acá, generalmente el tema en derecho de autor para minería de datos se maneja a través del derecho de la investigación en muchos países. Y en algunos otros países ya se está manejando directamente con normas específicas sobre minería de textos y datos. Pero ya lo veremos más adelante. También vamos a revisar conceptos básicos de inteligencia artificial, machine learning o aprendizaje mecánico y minería de datos basado en las publicaciones gubernamentales, científicas y tecnológicas más recientes. También hablaremos sobre los aspectos legales del derecho de autor en minería de datos, incluida la reproducción y la comunicación. Y nos vamos a referir a algunas enmiendas realizadas en los últimos años a nivel nacional y regional, como por ejemplo las normas de Singapur o de Japón o de la reciente Directiva de Mercado Único de la Comunidad Europea. Como punto final, vamos a brindar algunas reflexiones globales para facilitar el diálogo entre los derechos de autor y la minería de textos y datos, al mismo tiempo que se mostrarán posibles soluciones para futuros cambios de política pública en este campo del derecho. Entonces, este va a ser un espacio de introducción, así cuando eventualmente nos reunamos en octubre o hagamos nuestra reunión, vamos a estar como en un mismo escenario sobre los conceptos que están manejando internacionalmente para este tipo de términos. Entonces empiezo con esta imagen, que es una imagen del Washington Post, en el que aparecen unas gafas de realidad virtual en el que una persona o una imagen digital está viendo diferentes conexiones con diferentes cosas y diferentes datos al mismo tiempo. Y son muchos datos los que están pasando por ahí. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de manejar, de usar gafas de realidad virtual, pero lo que ahorita acaba de sacar Oculus está cambiando mucho y muy rápido la forma como está desarrollando esto. Y esto incluye muchos temas no solamente obviamente de videojuegos, que es un tema que se realiza mucho con la realidad virtual, pero ahorita está entrando en muchos otros campos. Inclusive hay escenarios de oficina en los que las personas están trabajando en oficinas por medio de gafas de realidad virtual. También hay otros campos, por ejemplo, turismo. Hay inclusive herramientas para crear arte o para crear video, en el que la realidad virtual ya está integrándose de una forma tal en la sociedad que no solamente es participar o ver lo que nos está dando las gafas, sino también participar y crear nuevos contenidos. Pero estos contenidos vienen de un desarrollo masivo de muchos temas tecnológicos. Y por eso vamos a empezar primero con el concepto de inteligencia artificial.
Y voy a hacerles, y les voy a hacer un mapa en este momento de cómo va a estar estructurada la charla. Vamos a ver qué es la inteligencia artificial, qué es machine learning, que es un tipo de, es lo último que está funcionando, la última tendencia de inteligencia artificial, que es la minería de datos, que la minería de datos está relacionada directamente como la forma como se procesa toda esa información dentro de la inteligencia artificial y el machine learning. Y luego vamos a ver la conexión con el derecho de autor. ¿Qué tiene que ver todo esto? ¿Qué tiene que ver la inteligencia artificial con el derecho de autor? Esto es una pregunta que nos han formulado muchas veces. Dicen, sí, estamos sacando normas en inteligencia artificial, pero ¿eso qué tiene que ver con propiedad intelectual? ¿Eso qué tiene que ver con el derecho de autor? Eso es lo que vamos a ver hoy en esta charla introductoria, en esta charla para introducir estos conceptos. Entonces, definir la inteligencia artificial es de suma importancia, especialmente cuando el tema está pendiente de legislación en todo el mundo. Y se ha visto en muchos lugares del mundo y hay muchas discusiones. Ya hay 4 reuniones que se han celebrado en la OMPI, en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, para discutir estos temas. Y ha sido un campo abierto en el que muchas personas han participado. Nosotros hemos participado también trayendo diferentes planteamientos sobre cómo se debería estar acercando la inteligencia artificial a la propiedad intelectual. Entonces, esta tarea plantea un gran desafío, puesto que se encuentra en una evolución constante, lo que trae nuevos desarrollos y aplicaciones, porque hay siempre nuevos desarrollos y nuevas aplicaciones periódicamente. Los gobiernos han dado diversas definiciones, algunas más amplias, otras más limitadas, pero en general, a la fecha, no existe una comúnmente aceptada, en parte debido a que los enfoques de la investigación, a los diversos enfoques de la investigación en el campo. Esta falta de acuerdo puede que traiga inconvenientes en futuros procesos legislativos a nivel internacional, regional o nacional. No obstante, hay que tener en cuenta, y es que también la falta de una definición precisa y universalmente aceptada de la inteligencia artificial probablemente también ha contribuido a que el campo crezca y avance a un ritmo mucho más acelerado. Entonces, acá pongo unos ejemplos de algunos países. ¿Y por qué pongo estos países en este momento en la pantalla? Porque estos países ya han manifestado abiertamente en sus planes de gobierno y sus planes de desarrollo que quieren ser líderes en inteligencia artificial para el 2030. Cada uno de los países quiere ser líder para esa fecha. Algunos países ya están trabajando en ese tema desde hace muchos años, como por ejemplo Japón. Y bueno, de hecho, los Estados Unidos, Japón y Gran Bretaña tienen mucho desarrollo de inteligencia artificial. Europa hace muchas décadas que han estado desarrollando el tema. Pero puntualmente esta es una política que ha surgido en los últimos años. Entonces, al revisar la definición de inteligencia artificial, continuando con qué es la inteligencia artificial, para el gobierno de Estados Unidos no existe una definición comúnmente aceptada. Lo más cercano a una definición se encuentra en el informe del Plan Estratégico Nacional de Investigación y Desarrollo de la Casa Blanca del 2019, según el cual, y lo cito, la inteligencia artificial permite que las computadoras y otros sistemas automatizados realicen tareas que históricamente han requerido la cognición humana y lo que normalmente consideramos habilidades humanas para la toma de decisiones. Entonces, acá Estados Unidos relaciona estrictamente el desarrollo futuro de la inteligencia artificial con el aumento de la potencia informática, es decir, la capacidad de los computadores, la disponibilidad de grandes conjuntos de datos y transmisión de datos, es decir, toda la data que se encuentra en este momento por fuera. Entonces, para Estados Unidos es grandes computadores, mucha data, y como tercero, los avances algorítmicos en el aprendizaje automático, que ya vamos a ver qué es el aprendizaje automático. Y entonces son algoritmos, data y grandes computadores. Entonces, en una presentación reciente, un funcionario del Departamento de Defensa llamó a la inteligencia artificial el nuevo petróleo, y los gobiernos o los países que obtengan los mejores conjuntos de datos, sin duda, desarrollarán la mejor inteligencia artificial. Por su parte, para comparar, Gran Bretaña también está de acuerdo en que no existe una definición única de inteligencia artificial, pero cree que existe una tendencia al describir que la inteligencia artificial, y lo cito nuevamente,
la inteligencia artificial, estos son de cada uno de los informes de los planes de gobierno de cada uno de estos países donde estoy citando, la inteligencia artificial, comparándola con la inteligencia humana y enfatizando que la inteligencia artificial no aparece en la naturaleza. La opinión de que la capacidad de la inteligencia artificial es estrecha y específica, con capacidad para realizar trucos especializados. Funciones que se realizan mediante el uso de herramientas y algoritmos estadísticos combinados con software inteligente que se especializa en una sola área o tarea. Entonces acá, para el Reino Unido también reconoce que la inteligencia artificial es una tecnología en evolución que permite que las computadoras simulen eventos del comportamiento humano, es decir, simulen eventos del comportamiento humano, como el aprendizaje, el razonamiento y la clasificación. Aunque esta descripción es un poco más escéptica en cuanto a que, a que una inteligencia artificial puede llegar a reemplazar el cerebro de los humanos. Por otro lado, para la Unión Europea va un poco más allá al definir la inteligencia artificial como un intento, y cito nuevamente, un intento de construir máquinas que realizan funciones que requieren inteligencia cuando las realizan personas. Es una definición bastante amplia, pero aunque esta definición es tan amplia, el grupo de expertos de alto nivel sobre inteligencia artificial, que es el grupo de expertos en la Unión Europea, cree que muchos sistemas de inteligencia artificial solo realizan una fracción de las actividades enumeradas en cualquier definición. Entonces, actividades como el reconocimiento de patrones, el procesamiento del lenguaje, por ejemplo, como los traductores de Google, las sugerencias prácticas, son actividades realizadas de forma independiente por cada sistema. Pero en la misma creencia que el Reino Unido existen otros sistemas más sofisticados que pueden combinar diferentes capacidades, como por ejemplo los vehículos autónomos, que ya vamos a ver con un ejemplo más adelante de Machine Learning. Ahora, China, que para darle un contrapeso acá a los lados del globo, da una definición inclusive más amplia que todos los otros países. Para el gobierno chino, la inteligencia artificial ha entrado en una nueva etapa de desarrollo tecnológico que afecta a los dispositivos móviles. Ellos dicen, esto está en celulares, está en Internet, está en los grandes datos, está en la supercomputación, está en las redes de sensores, está en todas las nuevas tecnologías. Para China, el desarrollo de inteligencia artificial se ha acelerado, mostrando aprendizaje profundo, integración entre dominios, colaboración hombre-máquina, la apertura, bueno, y diferentes otras aperturas de control autónomo y de lo que llaman inteligencia enjambre, como las abejas. El gobierno chino ha indicado que quiere crear un ecosistema de inteligencia artificial con pequeñas y grandes empresas para el 2030. Entonces, ahí hay un tema importante para aclarar, y es que algunas de estas definiciones van a estar vinculadas a un enfoque militar, ya que en el campo de la tecnología, esta tecnología tiene implicaciones muy significativas en la seguridad nacional. Entonces, hasta el momento hay aplicaciones de inteligencia artificial que se encuentran en los campos de recopilación y análisis de inteligencia, logística, operaciones cibernéticas, operaciones de información, comando y control, y vehículos semiautónomos y autónomos. Entonces, por ejemplo, para la CIA, en este momento tiene en marcha alrededor de más de 140 proyectos pilotos en inteligencia artificial, muchos de esos desarrollados en Silicon Valley. Entonces, teniendo en cuenta que estamos con una definición muy amplia de inteligencia artificial, que muchas veces leí las diferentes opciones, diferentes definiciones de cada país, porque realmente si ustedes se pueden dar cuenta, son definiciones que son han tratado de ser suficientemente amplias como para permitir el ingreso y el desarrollo de nuevas tecnologías. La inteligencia artificial está completamente, es como un término, lo llamamos umbrella, un término paraguas, que cubre diferentes técnicas para poderla utilizar. Hay algunas técnicas que han funcionado mejor que otras, y una de esas es Machine Learning. Machine Learning es el nombre de una familia integral de técnicas utilizadas para las nuevas formas de análisis de datos en inteligencia artificial. Entonces, hoy en día existe una mayor capacidad de entrenar los algoritmos existentes con grandes cantidades de datos, de muchos datos,
convirtiéndolos en herramientas esenciales para la predicción y toma de decisiones. Entonces, hoy en día el uso de la informática moderna, en particular de las GPUs y las unidades de procesamiento de computación, y la gran capacidad de almacenamiento ha permitido que la inteligencia artificial haya crecido mucho más rápido en comparación con las primeras décadas de desarrollo. Los computadores que tenemos hoy en día son mucho más avanzados y mucho más rápidos y con mucha más capacidad de memoria y almacenamiento que lo que eran los computadores hace 10 años. Entonces, estos últimos 10 años han sido un desarrollo inmenso, brutal en este tipo de procesamiento de datos. Y Machine Learning es una de esas formas de procesar el análisis de esos datos que permite que esta tecnología avance mejor. Entonces, ¿por qué estoy hablando de Machine Learning? Porque estamos hablando de herramientas de procesamiento de datos. Y esta es una herramienta de procesamiento, es un sistema de procesamiento. Pero quiero volver otra vez atrás un poco porque estamos viendo la definición de inteligencia artificial. Estamos viendo que Machine Learning es una forma de procesamiento de datos de la inteligencia artificial que ha resultado muy efectiva. Después vamos a saltar a la minería de datos, que es una forma como se hace el Machine Learning, la forma como realmente la forma práctica de hacer Machine Learning. Y después vamos a ver qué tiene que ver la minería de datos con el derecho de autor. Y es todos esos datos que se manejan para poder hacer el procesamiento. Entonces, dentro del Machine Learning, y esto, hay 3 tipos que acá vemos en este momento de Machine Learning: el aprendizaje supervisado, aprendizaje por refuerzo y aprendizaje no supervisado. Actualmente, la técnica de Machine Learning tiene aplicaciones en sectores como transporte, atención médica, agricultura, finanzas, derechos, ciberseguridad, defensa. Es decir, están muchos. Además, muchos productos y servicios, incluidos, por ejemplo, el filtro de correo no deseado que ustedes tienen en sus Outlook, en sus computadores, los diagnósticos médicos, el marketing de productos y los vehículos autónomos, que todavía están en desarrollo porque hemos visto que ha habido muchos accidentes con esos vehículos autónomos, dependen ahora de algoritmos de Machine Learning. Algunos de los ejemplos más destacados del crecimiento del sector privado en la actualidad, o sea, el sector privado comparado con el sector público, son, por ejemplo, Amazon o Zillow, que es una empresa de inmobiliaria de Internet, una página inmobiliaria de Internet. Dependen en su utilización para optimizar de los métodos de producción, los precios, el marketing y las cadenas de suministro. Entonces, esos algoritmos que nos dan los tipos de productos que estamos buscando y que nos hace la vida muchas veces mucho más fácil, pero también obviamente mucho más limitada en el sentido de la cantidad de información que se encuentra disponible afuera. Son este tipo de algoritmos por Machine Learning que van aprendiendo en la medida que uno los utiliza, van aprendiendo en la medida que nosotros vamos haciendo clic en esas páginas, haciendo clic en esos enlaces, el algoritmo se va desarrollando. Y eso es algo que ya es muy comúnmente conocido por muchas personas y hay inclusive muchas críticas sobre el tema que no abordaremos hoy, pero hay diferentes posiciones acerca de cómo deberían estar funcionando esos algoritmos. Entonces, normalmente, entonces tenemos esos 3 enfoques. Entonces, por ejemplo, el primer enfoque, aprendizaje supervisado, que es el nivel de inicio. Después va el nivel intermedio, después va el nivel más avanzado, que es el último. En el primero, la máquina aprende mediante la supervisión o la enseñanza. Entonces, más precisamente, recibe un conjunto de entrenamiento que le permitirá encontrar las respuestas correctas. Entonces, bajo este sistema, el científico o la persona que está programando actúa como un guía para enseñarle al algoritmo las respuestas correctas, pues requiere que las posibles respuestas del algoritmo ya sean conocidas y que los datos utilizados para entrenar el algoritmo ya estén etiquetados con las respuestas correctas. Entonces, por ejemplo, en este tipo de aprendizaje se encuentran sistemas diseñados, por ejemplo, para reconocer objetos, por ejemplo, reconocimiento facial que se utiliza mucho en los aeropuertos, sistemas de traducción automática, como por ejemplo Google Translate, que ya dice exactamente que la persona que está detrás le está enseñando al computador cuál es la palabra correcta de traducción. Entonces, y así se va enseñando y el computador va aprendiendo, el algoritmo va aprendiendo. También, por ejemplo, sistemas de diagnóstico de decisiones clínicas también, o por ejemplo, sistemas para evaluar solicitudes de préstamo, por ejemplo, también para, por ejemplo, para seguros.
compras en línea o recomendación de clientes. Estos son software que van enseñando, es un algoritmo que se le va enseñando para reconocer, por ejemplo, quién sería el mejor cliente para comprar este tipo de casa o cuál sería el mejor cliente para este tipo de seguro, para este tipo de carro. Entonces, eso se utiliza bastante y por eso los sistemas de solicitudes de préstamos son mucho más rápidas en la medida en que procesan la información y ya tienen un resultado de quién sería una persona que estaría en riesgo o no riesgo de pago. Ahora, el segundo aprendizaje, que es un poquito más avanzado, es el aprendizaje por refuerzo, que es muy similar, ya que ambos requieren capacitación a través de ejemplos, pero este segundo cambia el enfoque del aprendizaje automático del reconocimiento de patrones a la toma de decisiones secuencial impulsada por la experiencia. Entonces, en este enfoque automático, hay, se le da al algoritmo la capacitación para que explore de forma independiente y pueda realizar diferentes tareas. Entonces, en una audiencia del Senado en el 2016, hace ya, bueno, ya vamos ya 6 años, de acá del Senado de Estados Unidos en el 2016, y voy a citar, explicaron el aprendizaje forzado por refuerzo. El aprendizaje por refuerzo, y cito, el aprendizaje por refuerzo explora los desafíos de permitir que los sistemas realicen una exploración activa en mundos simulados y reales que tienen como objetivo dotar a los sistemas de la capacidad de hacer predicciones y realizar acciones físicas con éxito. Bajo este sistema, la máquina aprende a través de recompensas o penalizaciones que están vinculadas con los resultados de dichas acciones. Entonces, esto está muy relacionado con, por ejemplo, con software para inversión en bolsa. Uno de los más recientes, el software de los vehículos autónomos. Se le está enseñando al vehículo autónomo todo lo posible que puede estar por fuera, pero hay cosas que de pronto no va a poder, que no se pueden prever. Entonces, la máquina tiene que ir aprendiendo. Entonces, se le aprende, se le enseña a la máquina que no puede, por ejemplo, un carro, un vehículo autónomo, un vehículo autónomo no puede atropellar a un perro. Entonces, se le enseña a la máquina que no puede hacer ese tipo de labor, o que no se puede estrellar contra un poste, o que no puede pasar una luz en rojo, o que una luz en amarillo tampoco se debe pasar, porque puede dar un riesgo. Entonces, pero también hay cosas que van a surgir siempre de la nada, como los accidentes pasan. Entonces la máquina tiene que ir aprendiendo de la experiencia y de lo que va, y de la exploración del mundo. Entonces es una exploración este aprendizaje por refuerzo. Es mucho más avanzado que el supervisado. Y el tercer sistema, que es el aprendizaje no supervisado, estamos viendo este tipo de sistemas porque estos son los que la minería de datos, de textos y datos va a estar en todo esto. En todos estos, y en algunos más que otros. Y sobre todo sobre todo en este último, que es muy interesante y va a ser un tema también de qué tanto va a estar el derecho de autor vinculado con información que ni siquiera el ser humano está controlando. Entonces, y acaba el tercer sistema de aprendizaje y es el aprendizaje no supervisado. Entonces, a diferencia del aprendizaje de los dos primeros, este aprendizaje no funciona sin recibir instrucciones externas. Funciona sin recibir instrucciones externas. Es un aprendizaje sin etiquetas de autoría humana. Entonces, bajo este sistema, la máquina funciona mediante agrupamiento y reducción de dimensionalidad mientras busca identificar la estructura entre datos no etiquetados. Entonces, ejemplos comunes de algoritmos de aprendizaje no supervisados son, por ejemplo, la investigación de segmentación de audiencia, investigación de clientes, reconocimiento de patrones, detección de anomalías, detección de virus. Entonces, detección, por ejemplo, de operaciones cibernéticas. Entonces, cuando no es claro realmente lo que está sucediendo, un sistema de aprendizaje automático puede operarse para poder tratar de identificar lo que sucede. Entonces, si hay un virus que está atacando un sistema y no se logra identificar cómo puede ser ese virus, se puede lanzar un sistema de aprendizaje no supervisado para poder identificar o para poder entender lo que está sucediendo. Entonces, este tipo de aprendizaje se caracteriza a menudo como aprendizaje, como aprendizaje supervisado, pero con un resultado desconocido, ya que muchas veces es difícil generar un criterio objetivo para clasificar los resultados como fallidos o exitosos. O sea, acá se lanza el algoritmo, pero no se sabe realmente qué es lo que va a venir, cuál va a ser el resultado. Entonces, esto es un poco como se le da a la máquina
información para que identifique y resuelva un problema, pero sin ningún tipo de guía. Entonces, esto es lo que más se acercaría a lo que Alan Turing, la primera persona que habló sobre inteligencia artificial en los 50, habló que la pregunta que él formuló hace mucho tiempo, hace más de, ya casi 70, ya más de 70 años, es: ¿pueden las máquinas pensar? Entonces, este último es el que más independiente está ahí, y ese es el que más causa polémica en este momento de si una inteligencia artificial puede tener esa independencia, esa personalidad. Entonces ya con estos temas que nos sirven para aclarar un poco el contexto hacia dónde estamos yendo, entramos ahora con la minería de datos. Entonces, ¿cómo entra todo esto con el machine learning y la inteligencia artificial? Entonces, acá voy a dar voy a dar un poco, una breve pausa, por si acaso hay alguna persona que tiene alguna pregunta en este momento sobre estos temas. Si no, continuamos. Ok. No, entonces, sí. ¿Se me escucha? ¿Cómo están? Buenos días. Marco. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás? Un gusto tenerte por acá. Igual, y verte, y muy interesante lo que estás comentando con ese 3 tipos de categorías. Ahí resulta muy interesante entender quién es el sujeto que podría tener una responsabilidad por lo que tú bien comentas, el resultado generado por esa inteligencia artificial, ¿no? De acuerdo a lo que estás comentando del procesamiento. Digamos que los 2 primeros habría que entender como el ejemplo que pones del coche, ¿no? Si ese coche, con ese tipo de inteligencia artificial, genera un accidente, por ejemplo. Entonces, habría que analizar ese accidente, cómo fue generado, para determinar si el sujeto responsable es el fabricante, ¿no? El que haya desarrollado esa máquina, por así decirlo, y en el otro caso, igual, quien haya manejado, quien no haya seguido las instrucciones y por un tema de negligencia, no lo sé, provoca ese accidente. Aquí el tema es que ninguno de los 2 casos, ninguno va a poder argumentar que es una responsabilidad de la máquina. No sé si me explico. Para deslindarse de la responsabilidad en el sentido de que, no, como ya tiene inteligencia artificial y es autónomo, la responsabilidad es la máquina. Y ninguno de los 2 sujetos humanos, en este caso, o jurídicos, porque puede ser una empresa, ¿no?, la responsable, pero al final de cuentas tendremos que analizar quién es el sujeto, persona física, que representa a la empresa para cargar con esa responsabilidad. No sé si me explico. Todavía no hemos llegado a ese nivel, ¿no? O sea, independientemente de esas tres categorías que estás comentando. Todavía no, ¿verdad? Ese análisis, no ha habido un caso de que se puedan deslindar por el resultado, la responsabilidad, decir, no, es culpa de la máquina. Claro, es súper interesante esa discusión, y ese es uno de los grandes temas que se ha discutido también en la OMPI y que se discutió acá en la Oficina de Derecho de Autor acá en Washington, Marco, en un evento, en el primer evento de inteligencia artificial que se organizó acá, y es en cabeza de quién queda la responsabilidad. Y ese es uno de los muchos temas que están involucrados con inteligencia artificial y propiedad intelectual. Y es claro, y ese es un tema muy relevante para examinar. Y ahí hay otro punto, y ese es un punto que se va a extender todavía más. Nosotros, por el momento, por la presentación de hoy, está un poco más limitada al tema de los datos que se van a estar manejando, pero definitivamente ahí se va a llegar, esa es otra gran pata de la discusión de quién va a ser responsable o quién es el autor. Y todo realmente viene siendo a la autoría, ¿cierto? A la discusión de quién es el autor realmente de ese software, y si se le puede otorgar autoría en el sentido del derecho autoral a la inteligencia artificial, o a ser el que está detrás programando los algoritmos. Y claro, como tú lo decías, por ejemplo, en el tercer tipo, aprendizaje no supervisado, que yo realmente no voy a tener ese control, ¿cierto?, sobre la máquina. ¿Cómo voy a otorgar? Bueno, 1, responsabilidad, y 2, ese es otro tema que también vamos a explorar definitivamente, y espero que lo exploremos en octubre,
y es, ¿quién va a ser el autor? ¿Cómo voy a dar los derechos de autor? Entonces, claro, perfecto. Es una intervención muy práctica, Marcos, porque definitivamente Marcos, es uno de los grandes temas y grandes discusiones que existen en este momento. Entonces, con este punto, vamos a seguir con qué es la minería de textos y datos. Entonces, porque está relacionado. Y acá le vamos a hacer el efecto embudo, Marco, como a tu pregunta del que ahora vamos a decir, bueno, vamos a enfocarnos ahora en el tema de los datos. Entonces, uno sería, por ejemplo, como lo estaba diciendo, como lo dices tú, es el tema de autoría. Otro embudo, sería el tema de responsabilidad. Acá este embudo que vamos a utilizar es el tema de los datos. ¿Cómo utilizar esos datos? Entonces, para empezar, pues hagamos una definición de qué es minería de textos y datos. Y minería de textos se refiere a la capacidad de la inteligencia artificial para interpretar grandes cantidades de datos sin procesar, para precisamente ser procesados mediante la identificación de patrones. La minería de datos puede ubicarse como aprendizaje por refuerzo o como aprendizaje no supervisado, aunque realmente está en las tres anteriores, toda vez que permite a un sistema explorar de forma independiente, realizar múltiples pruebas en tareas y aprender de esas experiencias. Y algunas veces la máquina funciona mediante el agrupamiento y reducción de dimensionalidad en busca de identificar una estructura entre datos no etiquetados. Entonces voy a ponerlo en el lenguaje sencillo. Miren esta imagen. En esta imagen tengo acá, esta es la imagen, es de Mauricio Borghi, un colega que tiene una página que se llama Copyright User. Y esta imagen la desarrolló él en el 2016, tratando de explicar un poco cómo funciona la minería de datos. Y esto es muy gráfico, porque realmente ustedes pueden ver acá que hay un científico, y todos los puso como científicos, pero realmente la minería de datos no solamente son científicos, la minería de datos es cualquier investigador del campo académico o científico. Entonces, acá tenemos este primer científico que está botando todos los datos en este embudo. Ahí está científica que está manipulando una palanca para procesar estos datos a través de esta gran. Obviamente, esto no es esto realmente, esto es simbólico, porque esto es a través, por ejemplo, yo puedo hacer minería de datos en un computador, en mi computador en este momento lo podría hacer, si tengo la capacidad de almacenamiento suficiente y de procesamiento también una suficiente poderosa GPU. Pero entonces acá tengo esta científica que está procesando los datos en este gran computador, y después me sale un resultado en que dos científicos están evaluando los resultados. Ellos están tomando notas de los resultados que me están dando. Entonces acá yo pongo muchos datos. Entonces vuelvo otra vez al principio. Pongo muchos datos en el embudo, los proceso en esa máquina y después me sale un resultado que es evaluado después, que luego es evaluado. Entonces en esta medida, a medida que aumenta la escala de la información procesada, la minería de datos utiliza algoritmos para analizar grandes volúmenes de contenido en busca de patrones e información en periodos de tiempo mucho más reducidos en comparación con el lector humano, al mismo tiempo que aporta nuevos conocimientos. Entonces, este procesamiento de esta información va mucho más rápido que lo que lo haría un grupo de humanos. Entonces, sin que las conexiones se identifiquen o mencionen explícitamente en los artículos, por ejemplo, la minería de datos se puede utilizar en muchos tipos de campos, por ejemplo, la lingüística para analizar grandes volúmenes de texto y extraer patrones sintácticos o gramaticales. En medicina, por ejemplo, para encontrar asociaciones entre un gen y una enfermedad, o entre un fármaco y un evento adverso. Y en general, o por ejemplo, cuando se identificó esta compañía Blue Dot de Canadá, identificó el coronavirus una semana antes de que la OMS publicara su noticia de que había un virus en el mundo. Esta compañía ya había hecho por minería de datos, en el que verificaba todo lo que estaba pasando en redes y todo lo que estaba pasando en noticias, ya había identificado que había un virus mundial una semana antes de que fuera publicado en todo el planeta. Entonces, pero en general la minería de datos es una práctica ya ahora estándar en que se utiliza para diversos temas de investigación, que incluyen los mismos que vimos en Machine Learning, pero también se extiende para farmacéutica, para periodismo, recuperación de información, para información al consumidor. Entonces, esta imagen que vemos acá vamos a regresar constantemente,
porque la aplicación de la ley de derecho de autor va a verse muy reflejada en esta imagen. Entonces, ahora, ya que tenemos un poco más de claridad de cómo funciona la minería de textos y datos, vamos ahora a pasar ya a cómo se relaciona todo esto con el derecho de autor. Entonces, como se examinó anteriormente, la minería de textos y datos amplía sustancialmente las capacidades de investigación en la literatura científica y académica. Y aún así, para funcionar de manera efectiva, necesita el acceso completo a los datos de materiales de texto y bases de datos. Acá creo que tengo una pregunta. Ok. Entonces, actualmente existen dos posibilidades para el acceso a esto, ¿cierto? A estos datos. O sea, si yo quiero poner datos acá, al principio de este embudo, como lo vemos con este científico, que está botando un iPad y unos libros y un celular y, no sé, un film. Existen dos posibilidades de acceso a estos datos. La primera opción es obtener materiales de acceso abierto que generalmente se encuentran disponibles gratuitamente para descarga y reutilización. La segunda opción es utilizar materiales protegidos por el derecho de autor con reglas de permiso específicos para el acceso y la manipulación de contenidos dependiendo de país, de cada país, que varía de país en país. Entonces, bajo la primera opción, comúnmente los contenidos están disponibles para su descarga bajo una licencia de Creative Commons o similar que permite una redistribución y reutilización más abierta que una obra protegida exclusivamente por derechos de autor. Entonces, las publicaciones de acceso abierto van en aumento con bases de datos, como por ejemplo hay una página que se llama PubMed, PubMed Central, PubMed, que tiene más de 3 millones de artículos de texto completo disponibles para minería de textos y datos y otros tipos de reutilización. Ahora, la segunda opción, que es esta que tenemos acá, la segunda opción de acceso a contenidos son los contenidos basados en suscripción que restringen el derecho a sus publicaciones bajo la legislación de derechos de autor aplicable y a los tipos de contratos suscritos. Entonces, algunas colaboraciones entre editores brindan acceso a contenidos basados en suscripción que ya existen, pero en la práctica no parecen brindar a los investigadores un acceso completo a la literatura publicada para realizar investigaciones de minería de datos. En este momento estamos realizando desde la universidad, el Departamento de Comunicaciones, la directora del Departamento de Comunicaciones, está acá en American University, está realizando una encuesta a nivel global, que ya, y les podemos hacer llegar esta encuesta a sus oficinas, que sería muy bueno. Está haciendo una encuesta a nivel global, ya está traducida está en inglés, español, francés y portugués, y creo que lo van a poner, bueno, no estoy muy seguro, pero creo que le van a poner en árabe. Están haciendo una encuesta en la que se le está preguntando a los investigadores en minería de datos cuáles son los mayores inconvenientes que ellos están encontrando. Y uno de esos resultados que estamos viendo hasta este momento en la encuesta que ya nos ha contado en algunas reuniones es que los investigadores están teniendo problemas por el acceso completo a la literatura. Entonces, los resultados de esta encuesta creo que estarán más o menos en unos 6 meses y podrían ser muy útiles definitivamente para poder encontrarle sentido a esta implementación. Entonces, teniendo en cuenta esto, en la práctica, bueno, ya en la práctica sobre minería de datos, hemos notado que cada país ostenta con un conjunto diferente de reglas para permitir, y ya entrando directamente en la legislación de cada país sobre este tema, ya que definimos qué es la minería de datos y cómo se aplica y cómo está funcionando y cómo se puede utilizar con el acceso de contenidos abiertos y contenidos protegidos por derecho de autor. En cada país ostenta con un conjunto diferente de reglas para permitir, limitar o posiblemente impedir las actividades de minería de textos y datos por medio de estas leyes de derecho de autor. Entonces, algunos países como por ejemplo Japón, Reino Unido y Alemania han desarrollado reglas específicas para el uso de la minería de datos. A nivel regional, la Unión Europea aprobó hace 2 años, en el 2019, la Directiva sobre el Mercado Único Digital,
que incluye explícitamente las actividades de investigación en minería de datos. Es decir, desarrollaron un artículo específico que habla sobre minería de datos. En Estados Unidos, por su parte, las cortes, en dos casos muy grandes, que son el de HathiTrust y el de Google, han permitido actividades específicas para minería de datos a través de la cláusula de excepción general del Fair Use. Otros países, los países que no han aprobado una cláusula específica para minería de datos, los países que no han aprobado, bueno, que no han aprobado a través de leyes o de fallos judiciales, pueden permitir también la excepción, pueden permitir la minería de datos a través de la excepción de investigación en el derecho de autor. Entonces, cuando no hay una cláusula general como la de Fair Use o como la de Fair Dealing que se encuentra en otras partes del mundo, o cuando no se encuentra una cláusula específica que se haya desarrollado para minería de datos, lo que se va es a la cláusula de derecho de autor que habla sobre el derecho a la investigación. Entonces, el derecho a investigación, la reprografía, el uso privado personal, el almacenamiento digital o las medidas técnicas de protección son algunas de las soluciones basadas para la minería de datos en este momento, o las formas o las vías. Pero hay también otros ejemplos de países en donde la legislación nacional sobre derecho de autor cuenta con una interpretación restrictiva que posiblemente bloquea la posibilidad de desarrollar investigación en minería de datos para ese país. Entonces, la legislación integral sobre minería de datos se presenta como una herramienta, en este momento, como una herramienta esencial para los investigadores, ya que pueden permitir el acceso legal a materiales y bases de datos, realizar reproducciones, almacenar información y en algunos casos compartir los resultados sin violaciones de derecho de autor. Entonces, como se verá en esta parte de la presentación en la que vamos a iniciar, los países muestran diversas regulaciones sobre la minería de datos. Entonces, las regulaciones, ya más específicamente, las regulaciones sobre minería de datos, generalmente se presentan o tienen la forma de una excepción actual al régimen de los derechos de autor, lo que permite a los usuarios extraer obras a las que tienen acceso. Entonces, la excepción permite a los investigadores y a otros usuarios realizar actividades del tema sobre grandes cantidades de datos. Entonces, esta excepción, y esto es muy importante, usualmente incluye el acceso a contenidos en el sitio, como a la biblioteca o archivo, y también de forma remota. Entonces, tiene acceso no solamente a los contenidos en la biblioteca, sino también afuera de la biblioteca. Y tiene el derecho a la reproducción de las obras. En otros casos, la excepción también garantiza el derecho a retener copias para su almacenamiento y estudio posterior. Y en algunas contadas ocasiones, legislaciones que hemos visto, también incluye el derecho de comunicación a fin de poder compartir el corpus y los resultados. Corpus es todo lo que, el corpus es toda la información. Entonces acá está el corpus, en este gran computador está todo el corpus, toda esa información que se recolectó, todos esos datos que se recolectaron. Entonces, todos los datos que fueron recolectados. Entonces para poder compartir este corpus con otras terceras personas, otros científicos que pueden estar o investigadores que pueden estar fuera de ese círculo de trabajo. Entonces, por ejemplo, una investigación que esté realizando entre la Universidad de Ámsterdam y la Universidad de American University. Entonces, la universidad, pues, hay estudios que se han realizado de forma conjunta. Entonces, en un proyecto de minería de datos, seguramente, si es un proyecto que está realizado entre ambas universidades, van a estar cruzando la información todo el tiempo entre ambos. Entonces, eso significaría un cruce de información en el que se comparten los resultados con otras personas y también con personas que podrían estar evaluando. Entonces, esta excepción usualmente incluye el acceso a contenidos, ¿cierto? Entonces, como lo estábamos diciendo, y tenemos dos elementos muy importantes, como las mejores cláusulas que hemos visto o las mejores artículos que hemos visto en el derecho a investigación o en la minería de textos y datos, se componen dos elementos. Uno, la reproducción, y dos, la comunicación. Esto en el derecho de autor. Entonces, primero, como vemos en el lado izquierdo de la pantalla,
los investigadores necesitan reproducir trabajos completos en bases de datos que puedan ser buscadas y analizadas por las computadoras. Y en segundo lugar, como se ve en el lado derecho de la pantalla, la construcción y el uso de grandes bases de datos globales necesitan una colaboración que requiere la capacidad de reproducir y comunicar las obras que se utilizan. Entonces, como lo estaba mencionando hace unos minutos, en grandes proyectos de investigación que generalmente son transfronterizos, ¿cierto? Por ejemplo, en Europa hay muchos, alguna investigación entre Alemania y Francia, o en Latinoamérica, una investigación entre México y República Dominicana. Va a estar cruzando esa información. Entonces estamos hablando que información, vamos a tener la reproducción de las obras, poder tener las obras almacenadas en un lugar y poder comunicar esos resultados a esas otras terceras personas para poder verificar. Entonces, nosotros hicimos en la universidad, y esto es un proyecto, y uno de los dos papers de los artículos que les compartimos es una investigación la que llevamos haciendo más o menos los últimos 3, casi ya 4 años, en los que revisamos las normas de todo el planeta, todo el globo, de todos los países que son miembros de la OMPI. Pero las normas de derecho de autor en el tema de excepciones y limitaciones para el derecho de investigación o minería de datos, que es lo que estamos hablando de hoy. Entonces revisamos todas las normas y logramos identificar que hay unas normas que son más abiertas y que son más amplias para permitir la minería de datos, y otras normas que son mucho más cerradas. Entonces, ¿por qué estamos revisando esto? Y volvemos otra vez al punto inicial, porque estamos mirando cómo se va a utilizar esto para inteligencia artificial, cómo la inteligencia artificial va a estar siendo desarrollada. Entonces, si uno mira las normas como están siendo ahorita modificadas a nivel global y ve estos no son los únicos países que están compitiendo por inteligencia artificial, hay otros países más todavía. Estos fueron los que revisamos para esta presentación. Pero si uno empieza a mirar cuáles son los países que están enfocándose y que están definitivamente entrando en la competencia, uno ve que esos mismos países son los que han estado modificando las normas o que tienen normas mucho más amplias y mucho más abiertas para permitir la inteligencia artificial, en este caso es la minería de datos, porque todos esos datos que se recolectan para procesar, que después lo procesa el machine learning y que después da un resultado, eso empieza por estas normas de derecho de autor. Entonces, este es un mapa que lo vamos a ver ya al final, que lo vamos a estar cruzando durante la presentación. Es un mapa que desarrollamos en el que logramos identificar qué tan abiertas o cerradas son las cláusulas de todo el planeta, de todos los países del mundo. Y empezamos, y lo que logramos identificar es que las mejores excepciones en nuestra investigación son las que llamamos excepciones generales abiertas, que se clasifican en color verde. Estas excepciones dentro de los mapas, estas excepciones no se restringen en función de los tipos de obras, tipos de usuarios, tipos de usos o inclusive fines. La permisibilidad del uso depende completamente de la protección de los derechos de comercialización del titular de derecho. Hay muchas formas diferentes de enmarcar tales excepciones. El uso legítimo en los Estados Unidos o el fair use es quizá el modelo más discutido y también ha sido polémico en muchos campos en Latinoamérica y en otras partes del mundo. Pero también hay cláusulas que no son así. Hay legislaciones como Japón o como Singapur, donde se han creado cláusulas abiertas específicamente para la minería de datos. Entonces, un ejemplo es Estados Unidos, Canadá, pero también hay muchos otros países que tienen cláusulas abiertas que permiten esto. Entonces, por ejemplo, la excepción en minería de datos más abierta que analizamos en esta ley, inclusive más abierta que la de Estados Unidos, es la de Japón. En la excepción de minería de datos esta excepción está diseñada para introducir un nuevo estándar general para lo que algunos académicos llaman el uso no expresivo de la obra. Entonces, el artículo 30-4 de la Ley de Derecho de Autor, que fue modificada en el 2018, proporciona una excepción general para la explotación y no para disfrutar de las ideas o emociones expresadas en la obra, que incluye el ejemplo específico no exclusivo de explotación para usar la obra en un análisis de datos. Entonces, acá no hay restricciones a los usos con fines comerciales, ni para las obras publicadas legalmente o a las que se accede legalmente.
Acá en Japón se permite todo tipo de minería de datos siempre y cuando no sea para gozo o para consumo, que sería para consumo humano. Entonces, si yo no voy a consumir la obra, como por ejemplo, entonces acá están que es un ejemplo, vamos a poner un ejemplo del libro de Cervantes. Entonces yo tengo el Quijote. Si el Quijote lo puedo leer yo con mis ojos, ¿cierto? Con mi cerebro. O el Quijote se lo puedo pasar a un computador para que lo lea y para que almacene toda esa información. Para la ley de Japón, si yo lo voy a leer, no clasifico para la excepción. La excepción no me cubre minería de datos. Pero si yo voy a poner el libro dentro del computador y yo no lo voy a ver, yo no lo voy a disfrutar, yo no lo voy a consumir, el no consumo, ese no consumo mío está cubierto por la excepción. Entonces, por eso es la excepción más abierta. La que sigue es Singapur, que fue aprobada el año pasado, que Singapur, el actual director de la OMPI, Darren Tang, es de Singapur. Esta excepción fue aprobada el año pasado. Esta también está calificada como verde en nuestro modelo, pero es un poquito más restrictiva que la de Japón. Su excepción para copia o comunicación para análisis de datos computacionales, eso no llaman minería de datos, sino datos computacionales, incluye los derechos de reproducción y comunicación y se aplica a cualquier uso, incluido el uso comercial. Sin embargo, restringe los usos a las obras de acceso legal y es un punto súper clave, porque si bien Japón no requiere no pide que sean de acceso legal, Singapur sí lo hace. Entonces, pasamos después al continente africano y vemos que es predominantemente azul. Entonces, nosotros clasificamos en azul cuando hay restricciones sobre los usos. Entonces, países como Libia, Sudán, Níger, permiten la reproducción por cualquier medio de una obra literaria o científica, pero para uso privado y sin ánimo de lucro. Y esta va a ser una constante que vamos a encontrar en muchos países del mundo, también inclusive en Latinoamérica. Pero África es en la tendencia de África, aunque hay algunos países que están en verde, como ven acá en el mapa, y uno en rojo. La gran tendencia de África es que haya esa reproducción, que se permita la reproducción que estábamos hablando acá al principio, ¿cierto? Pero no la comunicación. Pero la reproducción solo para uso privado y sin ánimo de lucro. Entonces, Europa es un caso que en este momento, esto es lo que pasa en este momento, aunque ya está empezando a cambiar después de la directiva del mercado único digital de hace un par de años. En este caso, por ejemplo, la mayoría de los países, con algunas excepciones como Alemania, solo ha permitido el derecho de reproducción. Si ven, hay mucho azul, porque es la forma como se estaba legislando desde antes, el derecho de investigación. Entonces se permitía la reproducción, pero no la comunicación. Entonces, pero al revisar la nueva directiva europea, la directiva europea ya va a fijar un estándar en el que se requiere el derecho de reproducción, pero no se obliga el derecho de comunicación. Y ustedes saben, las directivas europeas muchas veces son directivas que no son obligatorias, son directivas simplemente es una política que los países tienen la opción de seguir o no. En este caso, la directiva europea pasó un artículo obligatorio, que es el artículo 3 y el artículo 4, para minería de textos y datos, en el que le dice a todos los países de la Unión, ustedes deben seguir esto y lo tienen que implementar en sus legislaciones. Pero en Europa solamente se requirió de forma obligatoria el derecho a reproducción. Pero ya estamos viendo, porque como los países en Europa obviamente están al tanto de lo que está pasando en otros lugares del mundo, también países como Hungría, que estaba acá, que hasta hace un par de años tenía una excepción parecida, creo que era la de Nicaragua, que ya la vamos a ver más adelante, sacó una legislación ahorita, el año pasado, final del año pasado, en el que se permite la reproducción y la comunicación, ambos, reproducción y comunicación. Entonces dice, listo, va a hacerlo, pero va a ser de ambos lados. Entonces, seguramente este mapa en un par de años ya va a estar muy diferente y ya va a estar menos variado. Y entonces pasamos a Latinoamérica. Entonces Latinoamérica
vemos que es predominantemente rojo. En esta lista de rojo encontramos a países como Argentina, Brasil, Chile, Uruguay. Ahora, voy a aclarar, y este punto es muy importante. Este es un estudio en el que se está diciendo, en el que estamos revisando las normas, pero no estamos diciendo que se pueda o no se pueda hacer la minería de datos en estos países. Lo que estamos haciendo, lo que hicimos fue nosotros una lectura de la norma, ¿cierto? Una lectura literal de la norma. Pero hay formas de interpretarlas, pero no hicimos una revisión de doctrina ni de jurisprudencia en cada país del mundo, sobre todo porque poco hay de jurisprudencia y de doctrina en este momento sobre este tema específico. Pero eso no significa que no pueda haber una interpretación flexible sobre la norma, que pueda decir, ok, esto es lo que dice el artículo, pero esta es la forma como nosotros, Oficina de Derecho de Autor, interpretamos esta norma por medio de un concepto. Entonces esto es una aclaración, porque puede que digan, no, es que definitivamente es imposible hacer minería de textos y datos en Brasil. No, eventualmente sí hay una forma de interpretarlo. Ahora, Brasil, en este momento, en el Senado hay una propuesta de modificación en minería de datos que en teoría creo que está para discusión de último debate creo que va a ser para agosto, pero ya está casi a ser el primer país en Latinoamérica que pase una reforma en la minería de datos. Pero bueno, pero sigamos con esto. Entonces, en este caso, nosotros consideramos que en estos países rojo es técnicamente complicado realizar minería de datos porque las excepciones relevantes solo permiten el uso de citas o fragmentos. Entonces, por ejemplo, Argentina solo permite la reproducción de fragmentos breves de obras, un número máximo de 1000 palabras, que inclusive puede ser un número inferior si se trata de textos como poemas o versos. Ahora, hablando con colegas en Argentina, nos han contado sobre los diferentes desarrollos jurisprudenciales que ha tenido la interpretación de este artículo de cita. Y que hay diferentes formas y hay un porcentaje que se puede manejar, pero en teoría, solo de la lectura de la norma, como aparece, nosotros veríamos muy complicado poder hacer el uso de 1000 palabras. Entonces, volvemos al punto acá, volvemos al punto del embudo que tenemos de acá de la máquina de minería de textos y datos. Si en vez de poder procesar todo el libro, solamente puedo procesar, digamos, este libro tiene 200 hojas, 1000 palabras pueden ser de pronto 3 hojas. Si solamente puedo procesar 3 hojas de este libro en vez de las 200 hojas, pues seguramente me voy a ver muy limitado. Ahora, depende si un porcentaje. Si el porcentaje son, por ejemplo, 10%, entonces, ¿cómo voy a procesar ese 10%? 20 hojas, estaría solamente pasando 20 hojas de las 200 que tengo del libro. Entonces, me vería muy limitado porque entonces, ¿qué va a pasar con este estudio si quiero revisar el libro completo? Quiero revisar todo el libro completo para todo lo que está sucediendo, pero solamente me va a dar la posibilidad, la norma de revisar ese porcentaje. Entonces, pero también existen otras normas en Latinoamérica que son un poco más abiertas. Por ejemplo, en México, el artículo 148 que nos plantea diversas posibilidades dependiendo de la forma como se interprete. Y esto lo revisamos hace algunos meses en un evento organizado por el doctor Marco, en el que vimos que si hacemos una lectura de este artículo 148 bajo la óptica de Jesús Paredes, que es el director del registro de autor, respecto a una interpretación más flexible bajo el término de uso, ¿cierto? Si el uso es una interpretación flexible, si a la palabra uso se le da este uso personal, este uso se le da una forma más flexible de interpretación, ¿cierto? Se podría permitir la reproducción y la comunicación, de acuerdo con Jesús, con el doctor Jesús. Podemos tener una interpretación más flexible de la minería para eventualmente permitir, como lo hablábamos antes, la reproducción y la comunicación, estas dos al tiempo, ¿cierto? Entonces, pero si lo hacemos una lectura literal, como aparece, nos quedaríamos solo con la reproducción. Al revisar el texto, la primera parte del artículo nos permite la reproducción privada así, dice, reproducción por una sola vez y en un solo ejemplar de una obra literaria o artística para uso personal y privado de quien la hace y sin fines de lucro. De nuevo volvemos acá que estamos hablando de normas en azul, en países que están en azul, en el que se permite la reproducción, pero solo para uso privado. Entonces,
este literal definiente sigue la tendencia de muchos países, como le decía, para derechos de reproducción privados individuales, restringiendo los usos por parte de usuarios institucionales o comerciales. Entonces, pero de nuevo volvemos otra vez al punto. Depende cómo se interprete palabras tan claves como, por ejemplo, ese uso. Entonces, si lo comparamos para acá, para el caso de República Dominicana, como lo revisamos ayer en una reunión en la que nos encontrábamos, encontramos que el artículo 37 sería la vía para realizar la minería de textos y datos. Sin embargo, este artículo sigue la tendencia de los países que protegen la investigación a través de derechos de reproducción privados individuales y, de nuevo, no públicos o con ánimo de lucro. Y con ánimo de lucro digo porque, por ejemplo, en el caso de la legislación de Japón, sí permite hacer minería de datos con ánimo de lucro. En Norteamérica sí permite hacer la minería de datos con usos comerciales, con uso comercial, con finalidad comercial. En Singapur, de nuevo, lo mismo. Entonces son países que ya han reformado para permitir la minería de datos con ese uso comercial. Entonces, como lo decía antes, esto no significa que no se pueda realizar la minería de datos o que se pueda realizar la minería de datos en República Dominicana. Como lo mencionaba antes, depende de los casos judiciales o de cómo se interprete la norma, cómo se interprete la excepción. Entonces, pero volviendo al texto, la primera parte del artículo nos permite la reproducción privada así. Dice, es lícita la reproducción por una sola vez y en un solo ejemplar de una obra literaria o científica para uso personal y sin fines de lucro. Entonces, la segunda parte literal dice que, sin perjuicio del derecho del titular a obtener una remuneración equitativa por la reproducción reprográfica o por la copia privada de una grabación sonora o audiovisual en la forma que determine el reglamento. Esta segunda parte abre la posibilidad para gestionar el cobro de sociedades colectivas de derecho de autor por fotocopias o por el uso del audiovisual. Entonces, hay que contrastar esta excepción, y es importante en este punto, contrastar esa excepción de investigación con las excepciones que al principio llamábamos, que le definimos como excepciones generales abiertas. Entonces, hay muchas formas diferentes de marcar tales excepciones. Una es, por ejemplo, el fair use, como lo hablábamos, pero esa no es la única manera, y es lo importante de estos estudios que son globales, porque hemos visto que países como Singapur, Tailandia, Japón, agregan Alemania, Inglaterra, Estonia, Liechtenstein, inclusive Suiza, agregan esta cláusula de apertura a una lista específica de excepciones. Entonces, al ver, y quiero que miremos esta excepción porque es un poco, como lo hablábamos al principio, ya puntualmente lo que es el artículo 34 de Japón, en el que me refería antes. Esta es la excepción más abierta. Y en esta excepción, al mirar la frase, dicha explotación está permitido explotar el trabajo de cualquier manera y en la medida en que se considere necesario, en que dicha explotación no sea para disfrutar o causar de otra persona disfrute las ideas o emociones expresadas en dicha obra. Me está diciendo que siempre y cuando la minería de datos no sea procesada en un cerebro humano, y de hecho que no es posible, o por lo menos en este momento no es humanamente posible, a menos que, por ejemplo, no sé, Facebook se invente alguno, Apple se invente algún mecanismo para conectar al cerebro, pero esperemos que no suceda pronto. A menos que, entonces esta cláusula me está diciendo que siempre y cuando la minería de datos no sea procesada en un cerebro humano, que sea procesada en un equipo que no pueda disfrutar o gozar de la obra, porque un computador no goza de la obra, un computador no disfruta de la obra, será permitida la minería de datos y textos en Japón. Pero entonces también me dice, pero entonces, ¿qué sucede acá? Japón es uno de los países que quiere llegar al 2030 como líderes en desarrollo de las tecnologías, minería de datos, inteligencia artificial. Japón reformó su ley y fue el primero. Lo hizo en el 2014. Japón después actualizó la norma en el 2018 y ahorita es el líder en este tipo de normas. Japón es un ejemplo que están siguiendo muchos otros países en el mundo y lo vamos a ver ahora porque estos países son los que clasificamos en verde. Luego de nuestra revisión de todo el mundo, ¿cierto? En el que se puede ver acá el mapa más puntual,
como las excepciones han sido clasificadas. Acuérdense, verdes son las más abiertas, rojas son las más restrictivas. Bueno, están las azules claras. Bueno, este mapa ya es un poquito, cambian algunos de los colores. Estos países en verde, nosotros solamente vimos hoy Alemania, Japón, Singapur, Estados Unidos, entre otros. Pero estos otros países ya también han actualizado sus normas o tienen legislaciones que van bajo el fair dealing, ¿cierto? Algunos como Bahamas o Barbados, que están dentro del Grenada, que está bajo el fair dealing, que también permiten que se permite este tipo, que es muy parecido un poco al fair use. Pero otras que ya son muy puntuales, que se han desarrollado puntualmente para este tipo de labores. Entonces, con esto termino esta presentación. Creo que me extendí un poco hoy más. Wilkis, equipo de Onda, en el que, pero todavía tenemos unos minutos para hacer unas preguntas, ¿cierto? Lo importante es que pudiéramos tener claro esta charla introductoria. Esto es un abrebocas. Esto realmente, acá, de hecho, les voy a compartir una tabla que estuve desarrollando el día de ayer, en el que aparece, en el que recogí las normas. Ahorita lo pongo por el chat, en que recogí las normas relevantes para cada país, las normas relevantes para cada país en inglés. Acá están en inglés, pero también están las que recogí algunos, las logré pasar para algunos para español, con los artículos relevantes, los artículos en Latinoamérica, que son relevantes sobre la minería de datos. Se los voy a compartir y si ustedes quieren adicionar las normas que ustedes creen que sean las normas relevantes para sus países, sería fantástico, pero la idea es ya en una reunión posterior poder sentarnos y mirar caso por caso, mirar cómo funciona Chile, cómo funciona Colombia, cómo funciona Costa Rica, cómo funciona República Dominicana, con más expertos, con un equipo mayor de trabajo, en el que podemos tener muchas más visiones muchas más visiones y posibilidades de interpretación. Esto, y para cerrar un poco la presentación, y como lo hablábamos el día de ayer, en una de las reflexiones que podemos tener, unas reflexiones que hemos tenido luego de esta investigación de estos años, revisando todas las normas, es que vemos que claramente los países desarrollados o los países como en Europa o en los Estados Unidos, Australia, Japón, esos países están yendo mucho más rápido en el desarrollo de la inteligencia artificial, están adecuando sus normas para poder abrir el espacio para esto. Y hay regiones que definitivamente que hemos identificado que están en este momento quedadas en este tipo de modificaciones, como lo podemos ver en Latinoamérica, que son regiones que están en este momento todavía, que tienen que empezar a mirar cómo va a funcionar, porque, como lo hablamos al principio, en esta intervención del Departamento de Defensa diciendo que la inteligencia artificial va a ser el nuevo petróleo, y es porque los datos son el nuevo petróleo de las economías. Entonces, esto es una reflexión para empezar a mirar, empezar a explorar vías, mirar que no seamos que no ser una región, bueno, de donde yo me he presentado, pero yo soy colombiano, que no seamos una región en la que solamente seamos consumidores de la información, sino que también podamos sacar información, exportar contenidos, estar al día, estar al nivel de lo que está sucediendo en el mundo y poder ser competitivos, poder estar en ese ámbito competitivo mundial. Esto es una reflexión y una revisión de todas estas normas nos dice, mire, esto es lo que está pasando. Hay que mirar cómo podemos empezar a trabajar los temas y cómo podemos empezar a buscar vías y soluciones. Con esto, creo que no voy a decir más, a menos que empecemos con las preguntas. Muchas gracias a ustedes por tomarse el tiempo de oír toda esta presentación. Y bueno, Wilkis. Hola, buenas. Sí. El micrófono. Bueno, de nuestra parte, viendo lo que te explicó por los mapas, le tomó más tiempo, ¿verdad? O sea, que es interesantísimo. Eso deja como en discusión, mira, pero ¿qué va a pasar entre el país, en otro? Y esperamos que eso se siga discutiendo. Y qué bueno que están aquí parte de algunos participantes de México, Ecuador y Salvador, Costa Rica, y por ahí.
O sea, que entendemos que eso será genial, que se diluya ese tipo de discusión. O sea, que si uno de los que están aquí presentes quieren comentar algo, será interesante. Asimismo, destacar que nuestro señor Andrés nos compartió un artículo, 2 artículos ya, específicamente de la investigación sobre este tema, que podamos de inmediato eso difundirlo a los correos que se inscribieron y todo. O sea, que para nuestra parte vamos a difundir eso y seguir en este tipo de dinámica de estudio. Sí, ahí vemos a Pablo Montenegro, que quiere dar la mano levantada, y quiere dar unos comentarios. Hola, buenos días con todos. Felicitaciones, Andrés, primero por la exposición muy claro y con bastante abundancia bibliográfica en el tema de cuál vendría a ser el mapa con respecto al estado de la situación con el data mining. Pero me surgen 2 inquietudes. La primera vinculada al data mining y con el sistema Lambda, que vendría a ser el Language for Dialogue Application, que es reciente y donde los científicos, o a su vez las personas que están dentro de la investigación, señalan que la inteligencia artificial primero se autoentrena y segundo tiene conciencia de sí misma, es decir, puede captar los sentimientos, lo cual rompe todo la coyuntura jurídica en torno al diálogo que se ha mantenido con la OMPI y con respecto al estado del arte del tema. Eso por un lado, y por otro lado, entender que cómo tú analizas el caso Gao Yang, que es uno de los casos más relevantes para la jurisprudencia de la inteligencia artificial a nivel mundial, debido a que es cuando un robot, el cual desde la obra fotográfica se concede, de acuerdo a los distintos aspectos que ya se manejan con respecto a esta obra, cuál fue el ángulo de captación en la cual este sistema de IA en Machine Learning pudo abastecer y pudo generar ese mismo resultado, que fue el control supervisado que tú mencionabas, es decir, se volvió a replicar el mismo resultado. Este test podría ser utilizado en sistemas distintos al sistema anglosajón, entendiendo que China basa su sistema jurídico en copyright. Eso es todo. Muchas gracias. Pablo, ¿de qué oficina eres? ¿De qué país estás? Ecuador. Ah, de Ecuador. Ah, perfecto. Bueno, ambas preguntas son muy relevantes. Ambas preguntas son muy actuales y es lo último que está sucediendo en este momento en inteligencia artificial y es lo que más se ha estado discutiendo en los últimos semanas, por decirlo así, sobre todo el caso de Google, de la conciencia y de los sentimientos del algoritmo o de la inteligencia artificial. Hay un tema y es que a pesar de la abundante literatura, y es algo que hemos logrado notar, la grande, abundante literatura que hay en inteligencia artificial a nivel mundial, hemos revisado, creo que muchos estudios y muchas definiciones y los artículos que les va a compartir Wilkis, sobre todo el que escribí para la editorial Temis Perú, recoge mucha bibliografía que me encantaría que la revisaras, Pablo, que le dieras una mirada a la bibliografía, porque hay mucho de MIT, hay mucho de Harvard, hay mucho de diferentes universidades que están sacando lo último. Es un poco frustrante lo que voy a decir, pero todavía no estamos en ese punto tan avanzado como el que parece ser la noticia de Google, que algunas veces, que en algunos lugares se ha interpretado como una forma de generar un poco más como de track, como generar con un poco de expectativa para una industria que todavía no ha llegado allá, pero que cree que se puede llegar. Uno de los casos, por ejemplo, ahorita salió un artículo hablando sobre los casos de los vehículos autónomos. Y los casos de los vehículos autónomos que en teoría ya han avanzado mucho y que ya hay algunos que están andando por ahí haciendo deliveries, entregando pizzas y cosas por el estilo en California. Los accidentes se han incrementado, pero impresionantemente. Entonces estamos hablando que, de hecho, creo que ha habido como 400 accidentes con vehículos autónomos en los últimos meses, en los que uno dice, no, ya llegamos al vehículo autónomo. No hemos llegado al vehículo autónomo. Y si no llegamos al vehículo autónomo,
pues no vamos a llegar todavía al computador con conciencia y de sentimientos. Entonces, no te estoy diciendo que no haya sucedido esto, pero hay algunas, pero lo que hemos visto en aplicaciones en este momento y en avances de inteligencia artificial, y hemos logrado identificar que de pronto algunas veces es más algo mediático para buscar inversión de recursos en nuevas empresas de tecnología, como lo que ha pasado como con los vehículos autónomos, que se sacó un boom grandísimo para vehículos autónomos y hubo muchas empresas que lograron recoger mucha plata. Y sobre todo cuando esas empresas van a pasar a bolsa, van a necesitar una buena estrategia mediática. Entonces, algunas veces se ha sentido que realmente la inteligencia artificial no ha avanzado tanto y que ha habido algo de manejo mediático. Entonces, eso por un lado, y no te estoy diciendo que el caso de Google sea falso. Me gustaría realmente saber un poco más porque ha sido muy mediático y que un computador pueda tener sentimientos y que pueda expresarse y todo esto. Yo creo que todavía estamos, de hecho creo que todavía estamos en el punto en el que por por los estudios que hemos revisado, estamos todavía empezando en el tercer nivel, de que hablamos, el tercer tipo, el aprendizaje no supervisado. Ese aprendizaje, este ejemplo que tú estás dando es el aprendizaje no supervisado. Es ese tercer tipo de machine learning del que estamos hablando. Entonces, definitivamente, hay que estar pendiente y hay que estar mirando qué es lo que está sucediendo, pero también hay que mirar un poco qué tanto nos está entregando, ¿me entiendes? Lo mediático y hay que aclarar. Pero, de hecho, hay unos académicos en Inglaterra con los que hablaba hace algunos meses que me decían que ellos no creen que existe la inteligencia artificial, pero ya es el otro extremo, Pablo. Hasta allá no queremos llegar, que es el otro extremo y es un poco extraño. Eso ya es un sector, ellos ya están un poquito en otro tipo de cosas, porque dicen que todavía los computadores necesitan mucho al humano para poder funcionar y requieren demasiado de la intervención de los humanos y la manipulación de los algoritmos para poder dar resultados. Entonces, que cuando no se supervisa simplemente no va a pasar nada, se encuentran resultados muy aleatorios. Entonces, eso frente a esa pregunta, esa primera pregunta. Sobre el segundo caso, sobre el caso de Gang Yao que me estás diciendo, creo que no me quiero extender porque de todos modos ya estamos en 11:35, 76 y me gustaría que inclusive miráramos ese caso porque eso ya va un poco más en el punto de las autorías, de quién va a ser el autor de las obras. Y ese es otro tema, como lo hablábamos con Marco al principio, con Marco Morales de la Oficina de Autor de México, el director. La pregunta de él era, bueno, ¿quién va a ser si una máquina se accidenta, ¿cierto? Si hay un accidente, por ejemplo, con un vehículo autónomo, ¿quién va a ser el responsable? Pero también, ¿quién es el que está... ¿Quién va a ser el autor? Y eso es un tema gordísimo de discusión y algunos países, como tú estás diciendo, como China, que ya dijo, no, sí puede haber un autor. Un autor puede ser un robot, ¿cierto? Pero otros países seguramente van a decir, no, un autor no puede ser un robot porque todavía no se llega a esa independencia. Que eso llegue a pasar acá en Estados Unidos, no. La decisión de la Oficina de Copyright de acá hace ya algunos, creo que un año, fue no. Es decir, no se va a aceptar ese tipo, el derecho de autor no se va a extender a los robots. El derecho de autor no se va a extender a los algoritmos. Pero habría que mirar cómo va aumentando. Pero eso va a suceder en la medida en que más avance la inteligencia artificial, seguramente más va a avanzar el concepto de autoría. No sé si con eso te aclaro un poco tu pregunta, que son preguntas muy acertadas. Sí, muchas gracias, André, por las aclaraciones. Les compartí también una tabla de Excel en la que aparecen las normas que hemos identificado por la región. Si ustedes hacen un doble clic en ese link, aparecen las normas por región, que van a poder ver cuáles son las normas que hemos identificado que son las relevantes para cada país en GRULAC. Wilkis, ¿qué países tenemos hoy en la... Bueno, de la convocatoria que viene en el enlace, en el listado, Ecuador, muy activos, en México, El Salvador, creo que Costa Rica. Ahora eso fue lo que vi en el enlace. Si hay otro más ahí que me disculpe si no mencioné. Pero bueno, sí, acaba de decir.
Perfecto, porque para esos países, estas normas, aparecen las normas relevantes para esos países que acabas de mencionar. Muy bien. Bueno, Andrés, si te parece, podemos dar terminada esta sesión. Si no hay más nadie que quiera comentar algo. Perfecto. No sé si hay algo más que alguien quiera adicionar o alguna pregunta. Si no, pues fue un gusto tenerlos acá. Espero que podamos vernos muy pronto. Espero que podamos estar celebrando el evento en octubre, como lo mencionaba el director al principio de la sesión, en el que podamos discutir más puntualmente esto y podamos incluir, inclusive con este liderazgo que ahorita está teniendo la oficina de República Dominicana, que podamos llegar a poder traer más expertos y más personas que trabajan en el tema para buscar más opciones en este manejo, en esta temática que es lo que es el futuro de gran parte del derecho de autor. Bueno, de nuestra parte, muchas gracias a todos y a la orden seguiremos compartiendo información. Síganos en nuestras redes sociales y seguirnos en esta dinámica de trabajo, que siempre será de interés en el derecho de autor. Pasen buen día. Les Muchas adjunto, gracias, Andrés. les voy a adjuntar el correo electrónico de mi correo electrónico. Si quieren escribir o alguna otra información adicional, por favor, no duden en escribirme. Nosotros les mandamos, si quieren información sobre sus países. Entonces, si quieren inclusive hacer una reunión como la que hemos hecho, como, no sé, una reunión pequeña con el país, como lo hemos hecho con Ecuador, con México, para sentarnos y revisar lo que tienen, cómo está mirando cómo está la legislación en el país. Nos encantaría mirar un poco más cómo funciona. Pero eso sería algo que podemos desarrollar en el evento de octubre, que también sentarnos con cada país y mirar cada caso, cada norma. Marco, decías, perdóname, te interrumpí. No, agradecerte a ti y a la Oficina de República Dominicana esa exposición. Y bueno, ya que tengo el uso de la voz, si me lo permiten, una pregunta. Cuando hablamos de minería, de textos y datos, ¿dejamos fuera géneros de obras? ¿O cuando hablas de datos, pudiera entrar cualquier tipo de expresión? ¿O cuando hablamos de texto, pudiera entrar cualquier tipo de expresión, como por ejemplo la partitura de una obra musical? ¿O que era fuera en géneros de obras? Cuando hablamos de minería, de textos y obras. Es muy buena pregunta, Marco, porque en principio entraría todo lo que se quiera analizar en el proyecto que se esté manejando. Entonces, si tienes un proyecto musical en que quieres mirar partituras, por ejemplo, de las últimas composiciones mexicanas de los últimos 40 años y le quieras poner eso en un computador y el computador pueda leer la partitura, porque ese es el otro tema, que el computador pueda procesar la partitura, que tendrías que desarrollar un algoritmo para procesar la partitura, lo podrías hacer. O sea, y el texto traería un plano arquitectónico, ¿no? No sé, no lo he visto, pero entraría, claro. No he visto. Ahorita en principio se está utilizando sobre todo con artículos y publicaciones literarias. Literarias, exactamente. Literarias o matemáticas. Okay. Sí, en datos, ¿no? Todo ese tipo de códigos, digamos. Sí, datos científicos. Pero sí, eventualmente si hubiera un proyecto de ese estilo, seguro que... Y es que hay otro tema, y es que tú puedes hacer minería de datos para sacar un nuevo resultado. Entonces, no sé si tú no viste, hay un proyecto, el proyecto Rembrandt. Un computador estaba pintando como Rembrandt. Entonces, sí. Pero de pronto uno le puede decir al computador, no me pinte como Rembrandt, pínteme como entre Rembrandt y Van Gogh. Y entonces de pronto tenemos un nuevo resultado, no sé, y entonces coge el computador y mira todas las obras de Van Gogh, mira todas las obras de Rembrandt y uno le dice, hágame una mezcla de los dos, a ver qué sale, y de pronto sale algo increíble, y entonces ahí teníamos que mirar si el computador es el autor o el algoritmo es el autor.
pero seguramente sí. Claro, todo lo que se quiere analizar y que pueda convertirse en un código de datos, que es el 1010, pero ahorita ya se puede hacer todo con 0000 o 111. Es el nuevo tipo, es el nuevo tipo de código que están leyendo los computadores. O sea, cuando hablas de datos, hablamos de cualquier representación, digamos, dentro del entorno electrónico, en esa codificación de binaria. Claro, sí, Okay. electrónico, claro. Okay. Porque va todo para el computador. Perfecto. Pero es muy buena tu pregunta, porque eso es lo que aclaró Japón. Japón dijo, básicamente dijo, lo que es binario entra en la excepción. Un humano no puede ver binario, ¿me entiendes? Ajá. Nosotros no podemos ver binario, no, bueno, a menos que seamos Matrix o algo así, como la película, pero nosotros no podemos ver en binario, nosotros vemos la realidad Es como un objeto, ¿no? Que no, nosotros Claro. no le podemos dar ningún tipo de significado, lectura, que es lo que hace la máquina exclusivamente. Claro, claro que es lo que hace la máquina, exacto. Vale, muchas gracias. Un saludo. Saludos a todos. Ti. A todas. Gracias, Marco. Bueno, no siendo más, creo que les agradezco muchísimo por su tiempo. Ya saben que seguimos acá trabajando con todas las oficinas y con todos estos excelentes participantes. Muchas gracias a Marco por todo tu apoyo. Muchas gracias Wilkis, a Fanny, Elizabeth, al director José Rubén por toda la organización y todos los que atendieron hoy. Y bueno, y quedamos en contacto para la siguiente reunión que estaremos celebrando. Muchas gracias, Andrés. Seguimos en contacto.